Bien. Lo único que voy a decir ahora que está grabado es que el recuperatorio va a ser entonces el 28 de septiembre, sí, 28 de septiembre, y que, ¿cómo es esto? Se renuevan los puntos entonces los puntos adicionales, y que hay una instancia de recuperatorio posterior al segundo parcial para los alumnos que sacaron 6 o 7, ¿tá? Para poder aspirar a la promoción. Dejo esto en constancia para que quede grabado, y ahora vamos a arrancar. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien, vamos a arrancar. Bueno, un poquito la semana pasada con Rodri estuvieron viendo un poco la introducción a lo que son las cartas de control, a lo que es el control estadístico de procesos, un poco a la historia. Vimos también un poco, ya veníamos viendo lo que son causas de variación y ahora lo estamos viendo un poquito más a profundidad, abocado a lo que tiene que ver justamente con el control, con las cartas de control y control estadístico de procesos. Eh, un poco esto ya lo veníamos viendo, lo que ampliamos un poquito es que en las cartas de control van a aparecer lo que son las reglas de sensibilización o lo que nosotros también detallamos como señales de inestabilidad, que van a estar presentes y que representan una serie de puntos o un punto fuera de los límites de control, una serie de puntos que tienen una tendencia creciente o decreciente. Hay un montón de señales que hay que tener en cuenta y que hay que intentar identificar justamente a la hora de, ya sea un parcial, pero principalmente en nuestra vida laboral para entender un proceso, ¿sí? Para entender un proceso vamos a ir viendo justamente las señales de inestabilidad, justamente hacen honor a su nombre. Son señales que nos van marcando que el proceso está tendiendo hacia un extremo o hacia el otro, o está teniendo alguna señal que nos está marcando que el proceso tiene alguna variación extraña, tiene un patrón extraño, o tiene directamente puntos que son fuera de lo que es lo común, o el común denominador de nuestro proceso, ¿sí? O la normalidad de nuestro proceso. A partir de eso, todos esos puntos o ese punto requiere un tratamiento. Y eso es importante porque todo lo que vimos en herramientas de calidad que dio Alex y todo, suman a justamente tratar ese punto, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver que en muchos casos dice, bueno, y ahora vimos que este punto está fuera de los límites de control, o sea, está fuera de nuestros límites y por lo tanto lo eliminamos. Ok, pero eso va a requerir un tratamiento, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo como que se elimina y que seguimos abocados a nuestro proceso, porque en definitiva sí, en este caso, usando estas herramientas, nos vamos a centrar mucho en nuestro proceso y en este caso en la estabilidad de nuestro proceso. Después nos vamos a ir abocando un poquito más a si este proceso es capaz justamente de poder abastecer o cumplir las necesidades o las especificaciones que detalla un cliente. Pero hasta ahora lo que nos vamos a tener que centrar es que estamos puertas cerradas, como decir, cerramos la fábrica y estamos analizando nuestro proceso. Eso es un poco lo que sería una imagen del de el análisis de nuestro proceso. Sin embargo, obviamente una fábrica nunca cierra, siempre sigue vendiendo y siempre está sacando producto o proveyendo un servicio. Y el análisis que vos haces, lo haces a puertas abiertas, obviamente, o sea, trabajando con tu cliente, comprando mercadería a tu proveedor, etcétera. Pero un poco lo que estoy tratando de decir es que este análisis del proceso es un análisis del proceso interno, ¿sí? Si esto no se lo, primero no se lo compartimos al cliente, ni tampoco, en el mejor de los casos, sí lo trabajaremos con nuestro proveedor si se ve afectado, pero no es que lo abrimos a las partes interesadas externas, sino que simplemente es algo que nosotros nos sirve de información para saber cómo se está desenvolviendo nuestro proceso y en este caso, al estar abocándonos a lo que tiene que ver con el control estadístico de procesos por variables, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a tomar justamente un parámetro, ¿sí? Un parámetro del producto o del servicio, el cual lo vamos a someter a una medición, ¿sí? Generalmente lo que vamos a utilizar es algún equipo de medición para ver si ese parámetro se está moviendo dentro de los límites preestablecidos que nosotros definimos de nuestro proceso o no. Está trabajando fuera de esos límites y a partir de eso justamente van a ser causas especiales las que están originando eso, ¿sí? Y a partir de esas causas especiales, o variables incontrolables, es que nosotros actuaríamos sobre esas causas
especiales para tratar de eliminarlas o mitigarlas directamente para evitar que vuelvan a suceder. Esas causas especiales están asociadas ¿a qué? ¿A qué factores? ¿Alguno me lo puede decir? Nadie. Ni uno. ¿Rindieron y se olvidaron todo? ¿Puedes repetir la pregunta, Martín? Perdón. Sí, Pilar, te repito la pregunta. Estas causas especiales, ¿a qué están asociados de lo que estuvimos viendo? ¿A qué temática o a qué aspectos están asociados de lo que estuvimos viendo hasta el momento? Son las asignables a las 5M. Bien, bien, Javier, excelente. Entonces, todo esto lo vamos a estar enfocando a que, bueno, hay una máquina que se rompió, hay una máquina que le faltó mantenimiento y está operando fuera de los patrones o de los límites que nosotros definimos para que saque un producto. Hay un equipo que está justamente está descalibrado y no está tomando las mediciones como debe ser, es decir, pongo 1 kilo en una balanza y la balanza me dice 1,1 kg, ¿entienden? Hay un operario que no sabe utilizar un equipo y a partir de eso, o hay un operario que no está capacitado para utilizar un equipo y lo está operando bajo otra programación del equipo. A mí me pasaba también, por ejemplo, o sea, las cartas de control uno la puede llevar de la fábrica y lo puede llevar a la oficina tranquilamente, por ejemplo, en tiempos de respuesta. A mí me pasaba que yo utilizaba un control estadístico también para, por ejemplo, para lo que era la medición de los tiempos de respuesta en reclamos, a reclamos por parte de clientes, y pasaba que a veces los reclamos quedaban abiertos y de repente ese punto te da un punto totalmente fuera de los límites de control y decís, ¿esto forma parte de mi promedio? No, es alguien nuevo que no sabe cerrar un reclamo o alguien que está experimentado pero no sabe, no le cierra el reclamo automático y a partir de eso el promedio de reclamo se dispara por las nubes porque el tipo no lo cerró después de 6 meses y quedó como que estuvo tratando un reclamo durante 6 meses. Entonces, esas cosas pasan, así como también puedes decir, hay una máquina que está operando mal y nadie se da cuenta. O podemos decir todo lo que les vengo planteando. O también hay condiciones medioambientales que muchas veces no se dan cuenta las empresas hasta que se dan cuenta y justamente hacen que tu proceso salga mal directamente. El otro día, por ejemplo, en una empresa pasaba que metían, utilizaban como lo que es como un sellado, un sellado a través de calor, le ponían una bolsa a los productos y la bolsa cuando salía, con el calor que hacía, entraba como en una selladora que es directamente un horno en donde directamente te pega toda la bolsa de plástico, el strinch que vas a usar para sellar el producto, para que envuelva el producto. Claro, y como la temperatura esa semana estaba, no sé, a 5 o 6 grados a la mañana y a la tarde estabas en 14 grados y el horno seguía operando bajo la misma temperatura siempre, no se reguló nunca, claro, el producto que salía pegado, salía mal, salía con esto, salía con lo otro, y también son variables que te terminan afectando. Después, no sé, me pasó también en otra industria que hacían mezclas vitamínicas en polvo, ¿no? Entonces metían todo adentro de una gran mezcladora doble cono y empezaban a mezclar, sí, todo perfecto. Siempre ponían la misma fórmula y mezclaban la misma cantidad de tiempo, pero si la temperatura y la humedad varían muy drásticamente en esa sala en donde se mezclaba, lo que sucede es que requiere más tiempo de homogeneización de todos los polvos que se van metiendo adentro de esa mezcla. Y entonces, claro, se le daba siempre el mismo tiempo, entonces la mezcla no salía homogénea, entonces tenías problemas y después te lo devolvía el cliente porque salía con otro color o porque directamente cambiaba algún aspecto y entonces también tenías problemas. Entonces, ahí ves cómo también hasta el medio ambiente te puede llegar a modificar y el desconocimiento de la gente, ¿no? Porque la gente también dice, che, no, hay que darse cuenta, o sea, muchas veces hay hasta un termohigrómetro que mide temperatura y humedad y te dice, che, mira, está diciendo que hay mucha más temperatura de lo que tiene que haber, el ambiente no está controlado, la humedad está por las nubes y también te termina afectando. ¿Sí, alguien está hablando? No, si me habías muteado, pero estaba esperando que terminaras. Sí, lo dijo. Los controles por variables
¿eso siempre se mide automáticamente? ¿Tenés que tener algún elemento de medición que esté tomando permanentemente? Porque estoy en esa parte, proyecto final que tenemos que cerrar la parte de calidad y justo estábamos en esta parte del control estadístico de procesos. Y ponele, la temperatura de un horno. Si tenés un operario que está controlando permanentemente que las temperaturas no varíen, un horno para, no sé, de cuatro tiempos, ¿no? Con 4 temperaturas distintas y lo estás controlando. Para hacer Sí. una carta de control, ¿la va haciendo ese operario controlando visualmente o automáticamente tenés que tener seteado algo que te lo vaya tomando y te lo vaya manteniendo en el tiempo un control? Es una muy buena pregunta. Y también hago un paréntesis que últimamente me están escribiendo varios exalumnos, y eso también para que ustedes se vayan fijando. Varios alumnos están preguntando y se ve que me gusta esto de que en proyecto final hay una parte de asociada a los controles de calidad, entonces. Sí, yo ya, o sea, en el proyecto ya hice todos los planes de muestreo como los que habíamos visto con el ERAM 15 para todas las materias primas, todas esas cosas, y lo que faltaría, o sea, le ponen bastante énfasis a todo lo que es calidad. Sobre todo nosotros porque estamos haciendo productos alimenticios, que es ¿Ustedes bastante... están haciendo las galletitas? Sí, Ah, bien, porque me llegó el mail de una compañía tuya. Está bien. Estefanía. Yo le contesté, bueno, en base a esto, justamente la pregunta de tu compañera, en este caso, y también asociado a todo esto, es, vos tenés un horno, ¿sí? Vos tenés un horno y me estás metiendo las galletitas, y lo que yo le decía, en definitiva, era, bueno, le amplío también al resto de los alumnos, lo que ellos por lo menos estaban controlando como parámetro era el peso de las galletitas, ¿no, Francisco? Sí, tenemos que controlar de todo, el color que salen del horno, eso lo están haciendo con una paleta de color empleado cuando sale, nosotros vamos viendo el rango de las galletitas que van saliendo. Y el peso y todo eso, no sabíamos bien cómo hacerlo. Sería un Bien. muestreo por atributos, ¿no? Deberíamos agarrar. Ahí hay, no sé si Bien. puedo. Sí, Rodri, metete y No, después yo te doy porque mi punto de en vista. algún momento de mi vida, el tema es así. A la salida, o sea, las galletitas generalmente van a un paquete. Y si son, no sé si son cracker o son de dulces, no sé cómo son esas galletitas. Si son Dulces. crack, bueno, son Le dulces. hacemos 2 líneas. 2 líneas hacemos las dos, tipo. Está bien, si eso va un paquete una arriba de la otra, ese paquete ya tiene un determinado volumen. O sea, yo conozco más de cracker. Si es cracker, la galleta se dilata, ¿no es cierto? Porque se hincha, porque son como un hojaldre. Entonces, una de las cosas que se miden es que en un determinado segmento entren tantas galletitas. Porque la galleta, vuelvo a reiterar, tiene una geometría y en el horno cambia. Sí. Y después tenés en el horno dos zonas, una de radiación, generalmente la primera zona, y después hay otra variable que es cuánto vos dejás de que se seque o no. O sea, tenés una clapeta que va regulando la humedad en una primera zona. Y después hay una zona de fuego indirecto, digamos. Pero generalmente sí, vos chequeás la temperatura de eso. ¿Y esa temperatura la chequeas un operario a la vista o automáticamente? Y bueno, eso depende de la tecnología que tengas. Sí, como recomendación, vas a tener un horno, depende, como dice Rodri, si vos tenés un horno que tiene directamente, te marca la temperatura, genial. Lo que tiene bueno Proyecto Final es, si bien vos haces el dimensionamiento financiero y económico y demás, y el económico financiero, perdón, vos podés jugar un poquito en qué gasto un poco más y en qué gasto un poco menos, ¿no? Y así analizás un poco el retorno de tu inversión y demás. Y de repente capaz podés aspirar a tener un horno digital, por así decirlo, que te marque la temperatura y que te diga más o menos a qué temperatura está trabajando. Y después podés pedir hasta que te lo baje un software y que directamente te vaya cargando los valores como si fuera tomando una muestra a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de que no, en el caso de que vos digas, bueno, yo quiero empezar a escatimar la tecnología tal y somos una pyme y pam, pam, papá, y queremos bajar costos porque no te está dando los valores, también la otra posibilidad es tener un termómetro o un termohigrómetro calibrado y directamente someter al horno cada X tiempo, cada cierta frecuencia, someter al horno a una medición de temperatura y a partir de eso ir registrando los valores a lo largo del tiempo, ¿no? Y a partir de eso ir viendo cómo va variando a lo largo del tiempo la temperatura.
Eso de la metrología, o sea, un termohidrómetro en ese caso, pero si es digital el horno, automáticamente puedes ir mandándolo a un software que te lo vaya. Exacto, vos tenés un software que te lo va vomitando y te lo va volcando en un Excel, ponele en el peor de los casos, y si no te lo manda directamente un software, donde te lo va registrando y te puede armar directamente la carta de control. En el caso de no, te lo va vomitando un software, digo, a un Excel, y a partir de eso también podés ir construyendo vos la carta de control. Y lo automatizas directamente el Excel con un macro. Exacto, tirás un par de macros y lo sacás solo, te lo da solo. Bueno, gracias. No quiero robar más tiempo con esto, pero gracias. No te preocupes, Francisco, sabés que hay muchas. Sí, Alex. perdón, quería agregar una cosita ahí, Sí. como un complemento. Ojo, diferenciar, digamos, cuando uno va a medir, tener claro cuáles son las variables de entrada del proceso y las variables de salida. Como decía Rodri, si vos vas a medir, por ejemplo, cuántas galletitas entran en una determinada longitud, estamos hablando de una característica que tiene que ver con la geometría de las galletitas, eso es una variable de salida. Y la variable de entrada, una de las variables de entrada, ¿cuál es la temperatura? Entonces, hay que tener bien en claro cuál es el objetivo de tu control, porque no es que vos, por medir la temperatura, vas a estar midiendo la calidad de la galletita. Si vos medís la temperatura, en el caso de la galletita es una variable de entrada. Ahora vos podrías medir la temperatura como una variable de salida y tendrías que entender cuáles son las variables que contribuyen a que vos tengas una determinada temperatura. Por ejemplo, si estamos hablando de un horno a gas, podría ser los kilogramos o los centímetros cúbicos de gas por segundo que pasan, o sea, el caudal de gas podría ser, que tiene que ver digamos, con el volumen de gas y el consumo que se está dando. ¿Cuánto te está llegando? Claro, o sea, tenés que tener bien en claro el objetivo, porque, digamos, uno va a medir la temperatura del horno, que te recomiendo que lo hagas automáticamente, digamos, porque un sensor ni siquiera tiene que estar en el horno, lo puedes comprar, el sensor se compra, y no es mucha inversión, pero más allá de eso, hay que entender por qué uno mediría una variable de entrada y por qué uno mediría la variable de salida. Y que Las vos, temperaturas igual las tenés, si en un proceso continuo y repetitivo, las tenés que tener dentro de unos márgenes siempre. O sea, te tendría que saltar una alarma. Ese sería para las entradas. Si está más bajo en una zona del horno, ya más o menos sabés que el producto final se va a ver afectado. sí, totalmente, pero ahí lo que estás haciendo es midiendo una variable de entrada para una determinada variable de salida de la galletita. Exacto, lo que te estoy diciendo, Alex, que es interesante, es analizar, no busques cumplir con todo, con todas las variables o sea, con todos los parámetros que vos estás detallando en tu proceso, sino con justamente los parámetros que son críticos, que de alguna forma hacen a tu producto terminado. Obviamente el horno y la temperatura es muy probable, es seguro directamente que va a contribuir o no a cómo sale la galletita al final, ¿sí? Pero obviamente no te enfoques en todos los parámetros, enfócate en los parámetros que son críticos. Acordate que los controles implican un costo, no son gratis, y es tiempo, y es o personal, o como dice Alex, es un sensor, o es lo que fuera en lo que estás invirtiendo para directamente tener un análisis. Entonces, después hacer un análisis, y ese análisis lo hace alguien, y eso es tiempo también, y todo eso es un costo. Así como mover una caja de un lado a otro es un costo, y tener un inventario movilizado es un costo, hacer un control es un costo. Todo movimiento y toda acción es un costo, en definitiva, a la larga o la corta. Después veremos si es una inversión o no, pero sale guita. Y entonces hay que ver si después te conviene o no hacerlo. Entonces, si ese control de temperatura es crítico, que para mí sí, pero podrías analizarlo, eso es fundamental, justamente hacer un control. Sí, y después el otro es que generalmente son hornos que tienen varios metros, decenas de metros. 40. Es una cinta metálica por donde van las galletitas, y generalmente vos te enterás del problema cuando sale la temperatura por la salida del horno, por la boca de salida. Te puede salir húmeda, te puede salir seca o muy quemada. Por eso, en la medida en que puedas tener una tecnología y el costo de, bienvenido sea. Una forma vieja que se hacía antes era justamente el hornero recorría esos decenas de metros que había entre que entraba la galleta cruda en la boca del horno a la boca de salida,
iba abriendo ventanas y chequeando las temperaturas y las anotaba en un papel. Cada una frecuencia determinada. Esa es una técnica. Después detectaba la salida, que la galleta salía quemada, salía cruda, etcétera, iba marcha atrás y miraba qué era lo que pasaba. Pero bueno, también está la tecnología de decir, bueno, yo puedo tener una pecera donde tengo una PC donde tengo conectado todos los sensores. El horno directamente tiene un display LCD con todas las temperaturas de cada zona. Y bueno, Sí. y por eso me imagino que la tecnología ahora ya debe estar mucho más. Antes hacían todo ese trabajo y cuando venía un problema tenían que tirar galletas porque no sabían lo que pasaba unos metros antes en el horno. Entonces ahí es donde vos jugás el scrap que podés generar contra, ahora si el horno de costo-beneficio, como dice Martín. Ahora yo imagino que ahora todos los hornos te deben venir con un control automático, la información de un perfil de temperatura. Que no es lo único que controlás en el horno, porque también vos pensás que en el horno generás vapor, y si ese vapor no sale por una chimenea, ese vapor hace que no haya transferencia de... O sea, vos en el horno evaporás agua, el agua que hay en la galletita. Si vos tenés un vapor de agua sobre esa superficie, no evapora, porque es una transferencia, no solo transferencia térmica, sino de masa, de vapor. Entonces, también ese es otro factor a regular y eso es otra de las cosas que ve el hornero. Sí, por eso la humedad, ¿no? O sea, La humedad es fundamental y cuando vos se te jura, y si vos no dejás que se escape la humedad en forma suficiente, o con forma convectiva, o por convección libre o forzada, se genera justamente una nube de humedad dentro del horno que hace que la galleta salga húmeda. Sí. Y además Entonces, ahí se te empieza a sumar también el ambiente, ¿no? O sea, si vos tenés tenés un día lluvioso, vas a estar más complicado, por ejemplo, un día como hoy en Capital, vas a estar mucho más complicado que un día común y corriente acá. después el color de la galleta también es un indicador de la reacción de Maillard, ¿no? Que tiene que ver con la temperatura. El color, cuando el azúcar está en contacto con la temperatura, toma un color oscuro. Y eso se lo da una parte del horno. Eso, el que te puedo explicar bien todo eso es el que está en lo que está en todo el que sepa de horneado. El mismo proveedor de horno sabe de esas cosas. Sí. Se lo podés consultar. Porque de hecho tienen que haber hecho un montón de esos trabajos. Sí, la línea china no medio complicado. No entiendo, como dicen los chinos en el supermercado. Sí, no, o sea, cada vez hay más demostraciones, fíjate, los chinos te mandan mucho video, te mandan mucho y te muestran el producto que sale. O sea, se tratan de acercar de alguna forma. Fíjate. Está bastante completo lo que nos mandaron. Sí, los chinos mandan mucha info completa. O sea, su problema de lenguaje lo resuelven con mucha imagen ilustrativa, mucho video, con mucho todo, te muestran todo. La verdad que está bueno. O sea, te llevas por un lado, perdés por un lado y ganás por otro. Así que bueno, hay un montón. Francisco en este caso plantea a ustedes, después seguramente cada uno de ustedes cuando llegue al proyecto final, algo que me está gustando mucho es eso, de que muchos alumnos se están acercando y preguntándose de que le están dando mucho más énfasis a lo que son los controles de calidad y demás cuestiones, que uno dice, sí, bueno, no sé, uno va a PCP, a lo que están haciendo PCP, y dice, bueno, sí, recibo, controlo, el insumo está ok, pasa, y después produzco, y cuando produzco sale, sí, está perfecto, ese es el ideal. Después la realidad no es esa, el producto sale de cualquier forma, y a partir de eso se empiezan a implementar controles, y a partir de que si no tenés controles, la cosa se pone cada vez más pesada, etcétera, ¿no? Entonces, hay un mundo acá para todo, para considerar. En este caso es el mundo de lo que pasó con la industria alimenticia, con las galletitas, en donde también se hace mucho hincapié, no solo con las galletitas, sino también en toda la industria alimenticia, y sin embargo, te pones a pensar, y a lo sumo podés tener un muestreo de aceptación, ¿sí? Por atributos en la recepción. Algunos empiezan a animar a lo que son los controles estadísticos de procesos utilizando cartas de control. A mí me ha tocado vivir algunas industrias que lo empiezan a implementar, más que todo también porque llegan una gran cantidad de reclamos y vos decís, pero si yo estoy haciendo las cosas bien y a partir de eso empiezas a hacer un análisis propio, ¿no? O sea, pasa mucho esto, tenés mucho reclamo y no sabés por qué, si vos estás haciendo las cosas bien o vos creés que estás haciendo las cosas bien y a partir de eso empezás a estudiar tu proceso.
esto de estudiar el proceso no sucede mucho todavía en la pyme, cada vez más, eso sí, eso se lo firmo a todos, pero todavía es como que se va inculcando. Pero el acceso a la tecnología, las posibilidades de crecimiento de la industria también nacional, el hecho de que en este caso, por ejemplo, hasta los chinos se te empiezan a acercar y te empiezan a vender cosas cada vez más accesibles, o marca blanca, o te generan un beneficio por un lado, y empezás a acceder a tecnología que la empezás a incorporar y muchas veces también te suma un montón. También tenés desarrolladores de software que te ayudan también en lo que te puede sumar en la medición de tus procesos, y cada vez es una inversión inicial que capaz puede ser alta, pero después ya los costos empiezan a bajar un montón y ya tenés controles sobre tu producto que son fundamentales, ¿sí? Entonces, está muy piola y está bueno, está bueno. Y bueno, un poco en esto se empiezan a meter lo que son las cartas de control, ¿no? O sea, las cartas de control empiezan a estar sobre el proceso productivo, más metido y no tanto en la recepción o despacho, sino más durante el proceso productivo. Y a partir de eso empezás a entender y investigar y analizar determinadas variables o parámetros que son críticos para tu cliente y que por lo tanto también deberían ser críticos para vos. Y por eso empezás a controlar, porque ustedes no saben, sí saben porque ven también muchos casos de recall, lo escuchan y demás, de cuando un producto sale a comercializarse sin los controles necesarios y después aparece, no sé, un organismo regulatorio nacional o mismo los clientes empiezan a quejar en masa y eso desprestigia un montón tu empresa, desprestigia un montón tu nombre, tu firma, y a la larga eso termina siendo contraproducente porque empezás a perder contra la competencia, porque te dejan de comprar, porque perdés credibilidad, porque después cómo te sentás a vender algo que ya fracasó, que ya tuvo un fracaso, comparado con otros que son la competencia y que no fracasó. Entonces, todas esas cosas te empiezan a jugar en contra y por eso es fundamental justamente que el producto no salga no conforme de la planta, que haya los controles necesarios y que se apunte sobre los parámetros críticos, no sobre todos los parámetros, porque sobre todos los parámetros estaremos gastando muchísima plata y no serviría, pero sí son los parámetros que son críticos. A partir de esto, bueno, es donde nos centramos en este caso en el control estadístico de proceso, utilizando carta de control. Vamos a ver control estadístico por variables, de proceso, el set por variables. Después, en las semanas siguientes, vamos a ver por atributos. Y después nos vamos a meter seguramente con el cliente y qué capacidad tenemos nosotros de proveerle a los clientes. Las cartas que vamos a ver hoy son las XR, las XS y las X individual rango móvil. Y un poco este es nuestro diagrama base, ¿sí? Nuestro flujograma base a la hora de pensar, o nuestro circuito lógico a la hora de pensar qué carta es la que vamos a utilizar. Por ahora no nos vamos a meter en esta otra parte, pero sí, un poco respondiendo a la pregunta de Francisco en su momento, era, bueno, el dato, justamente, ¿es variable o no? Es la primera pregunta que todos se tienen que hacer. Y esa es la pregunta, Francisco, que vos tenés que hacerte en ese caso a la hora de responder qué voy a utilizar a la hora de controlar. ¿Estoy controlando peso? ¿Estoy controlando temperatura? ¿Es una variable? ¿Es un dato variable? Es decir, es un dato que puede estar, es un parámetro en este caso, el que voy a obtener un dato, el cual está sometido a una medición mediante justamente un instrumento de medición. Mido temperatura con un termómetro, mido humedad con un termohigrómetro, mido peso con una balanza. Entonces está sometido a un elemento de medición, ¿sí? Entonces entraríamos justamente en el control estadístico de procesos por variables, ¿sí? La característica que voy a controlar en este caso sería por variables. A partir de eso, las siguientes preguntas que yo me haría o que hay que hacerse son las siguientes. ¿El lote es homogéneo y no admite subgrupos? Es decir, no lo puedo dividir, no lo puedo fraccionar a este lote por X motivo. Entonces, si no lo puedo, si en este caso el lote es homogéneo y no admite subgrupos, voy a utilizar una carta, que la vamos a ver, que no admite tamaño de muestra justamente, que se llama carta media rango móvil, ¿sí? O X individual rango móvil. Y por otro lado, en el caso de que no, de que sí pueda obtener subgrupos, ¿sí? A lo largo del lote, por ejemplo, el tamaño de la muestra de la carta, ¿sí? La muestra de cada subgrupo, perdón, es mayor a 9, ¿sí? Entonces, a partir de eso nos vamos a preguntar algo que empieza a jugar otra vez el tamaño de la muestra. Fíjense, en la carta X media individual rango móvil no admite un tamaño de muestra. En la carta, si tomamos un tamaño de muestra igual o menor a 9, ¿sí? Vamos a usar la carta X media rango. Y en el caso de que justamente utilicemos
un tamaño de muestra mayor a 9, o sea, 10 o más, ahí vamos a estar utilizando justamente una carta media desvío estándar, ¿sí? Un segundito. Bien, entonces, a partir de eso son las 3 cartas con las que nos vamos a meter. Por eso vamos a empezar con el control estadístico de procesos por variables. Estas son las cartas que vamos a ver. Y vamos a utilizar esta tabla de constantes que se las vamos a subir, ¿sí? Y esta tabla de constantes, fíjense que son distintas constantes que vamos a utilizar en la fórmula que vamos a ver de las 3 cartas que acabamos de mencionar, y van a estar en función de n chica. N chica es el tamaño de la muestra. Y fíjense cómo el tamaño de la muestra va desde 2 a 25 en este caso, ¿no? Y a partir de esto, vamos a ver que, y ya hemos hablado de cuando no admite n, hablamos de una n menor o igual a 9, ¿sí? Para una determinada carta, que en este caso es la XR, y para n mayores a 10, iguales o mayores a 10, otra carta que es la XS. Entonces, todos los valores de las constantes que van variando, ven que cada constante va variando en función justamente del tamaño de la muestra, nos van a condicionar también los cálculos que vayamos a hacer, en este caso ya sea de los límites de control y demás cuestiones que vamos a ver ahora. Límite de control, desvíos estándares y demás. Entonces vamos a empezar con la carta X media rango, ¿sí? En este caso, la carta X media rango es para mí la más utilizada directamente, la que más, la única dentro de ser por variables que utilicé, y la más utilizada en la práctica también, ¿sí? Entonces, a partir de esto se trabaja siempre con K subgrupos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una cantidad de subgrupos, los cuales los vamos a ir tomando cada cierta frecuencia, cada cierta periodicidad. Y cada subgrupo, ¿sí? Cada subgrupo va a tener un tamaño de muestra n chica definido. Es decir, yo siempre que voy a ir a tomar una muestra, voy a tomar el mismo tamaño de la muestra. No es que voy a ir variando el tamaño de mi muestra, en donde, por ejemplo, en la XR, que tiene que ser menor o igual a 9, no es que a una tomo 5, después tomo 4, después tomo 8, no. Tomo siempre el mismo tamaño de la muestra, ¿sí? Y a partir de eso, vamos a calcular, ¿sí? La media de cada muestra tomada, ¿sí? La media de las medias, o sea, la media de todas las muestras, y también vamos a analizar el rango de cada muestra y el rango medio de todas las muestras. A la vez, se requiere o está planteado como que el tamaño de la cantidad de subgrupos tiene que estar, para mí siempre tiene que ser mayor a 20, ¿sí? Acá dice que está marcado de 20 a 25, con que sea mayor a 20 está buenísimo porque es mucho más representativo y vamos a tener mucha más evidencia a la hora de plantear o calcular, ¿sí? Por otro lado, generalmente se inicia tomando una muestra de 4 o 5 unidades, o sea, una muestra de tamaño de 4 o de tamaño de 5. Pero mientras sea menor o igual a 9, vamos a estar operando justamente con una carta XR. Bien, un poco el procedimiento a tener en cuenta en este caso es el siguiente. Primero vamos a tener que determinar el tamaño de la muestra o definir nosotros el tamaño de la muestra que vamos a tomar en cada uno de los subgrupos y cada cuánto tiempo lo vamos a tomar, ¿no? Que es lo siguiente punto. Es decir, yo voy a tomar una muestra cada, no sé, cada una hora. Es decir, mi proceso productivo lo tomo una muestra a las 9 de la mañana y después tomo una muestra a las 10 y otra a las 11 y otra a las 12 y a la 1 y así. O lo voy a tomar cada 2 horas. ¿Y cuál va a ser justamente mi condicionante de que voy a ir tomando cada cierta periodicidad de tiempo, ¿sí? Una muestra? A la vez, tengo que determinar justamente cuántos subgrupos voy a tener, es decir, cuántas veces voy a ir a tomar esa muestra. Voy a tomarla K veces. Bueno, esas K veces tiene como recomendación en este caso que el tamaño de la muestra multiplicado por K sea mayor a 10. Ya si vos estás trabajando con un tamaño de muestra igual a 5, ¿sí? Y un K igual a 20, ya estás más que salvado, pues ya estás trabajando con N por K igual a 100, por ejemplo. Tamaño de muestra 5, K 20, te da 100, directamente da mayor a 10, así que estamos perfectos. Lo que sí, acá he respondido también, Francisco, un poco a tu pregunta en su momento, hay que registrar cada uno de los valores obtenidos en la muestra, ¿sí? Si vos querés medir temperatura, bueno, vas registrando la temperatura. Si vos querés medir peso, bueno, tomarás una porción de galletitas y las pondrás en una balanza. En el caso de que quieras tomarlo al final con el paquete consolidado,
pesarás contra lo que figura en el paquete, contra lo que pesa efectivamente. Entonces hay muchas formas, lo que sí hay que encontrar la que mejor se adecúa. Por otro lado, lo que hay que hacer es determinar, lo que vamos a determinar es la X, además de una vez habiendo registrado cada uno de los valores, vamos a ir registrando vamos a calcular la X media y el rango de cada subgrupo, ¿sí? O sea, la media y el rango de cada subgrupo. Por otro lado, vamos a calcular el rango medio y la media de todos los subgrupos, ¿sí? O sea, la X media media y el rango medio, y luego vamos a calcular lo que son los límites de control. Luego vamos a graficar la carta R, y vamos a entender por qué estamos graficando primero la carta R. Luego vamos a evaluar, en este caso, la carta R, vamos a analizar si no hay ninguna señales de descontrol, ¿sí? Que generen puntos fuera de los límites de control, o alguna de las señales de la regla de sensibilidad que explicó Rodrigo la semana pasada. Y después vamos a evaluar lo mismo con la carta X media, ¿sí? En el caso de que justamente en las causas asignables que hayamos visto y demás no eliminemos más del 20% de los subgrupos, entonces vamos a estar dentro de, y encontremos, o sea, en el caso de que encontremos alguna señal de descontrol, ¿sí? Y las eliminemos, pero no superemos el 20% de la cantidad de subgrupos que tomamos, que ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, podemos justamente eliminar esos puntos y recalcular, que eso también es lo que vamos a ver después, y posteriormente, tras eliminar esos puntos que pueden ser causas asignables, vamos justamente a analizar si el proceso se encuentra bajo control estadístico o no. Este es un poco un resumen, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, espérenme un segundito, que vamos a analizar otras cuestiones. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Lo importante es, en este caso, entonces tener en cuenta el tamaño de la muestra que vayamos a tomar, ¿sí? La cual debe ser constante a lo largo de todo el estudio. Analizar la frecuencia, lo importante es justamente si, no sé, lo que hablábamos del clima, si tenemos un clima muy cambiante y demás, no me va a servir tomar una muestra, hacer una medición a la mañana y después nunca más, ¿sí? O sea, lo interesante es ver cómo mi proceso va cambiando a lo largo del tiempo y cuáles son las variaciones o los aspectos o la M que me pueden influir o las M que me pueden influir a lo largo de todo mi proceso. Entonces, si yo tengo una temperatura muy cambiante a la mañana y a la tarde, bueno, me gustaría tener mediciones de la mañana y a la tarde también sobre un parámetro que se puede ver afectado por la temperatura o la humedad. Si yo tengo una máquina que tiene grandes disfuncionalidades porque es muy antigua y cada cierta cantidad de horas hay que hacerle algún ajuste o hay que revisarla, etcétera, bueno, entonces también me gustaría tener mediciones luego de ese ajuste o esa revisión o ese mantenimiento preventivo del día de esa máquina. Si hay un cambio de operario y ese operario tiene que hacer algún control específico, bueno, también me gustaría ver cómo está registrando o cómo está controlando ese operario un determinado parámetro. Entonces hay un montón de cuestiones que me pueden llegar a afectar y por lo tanto me gustaría tener noción. Entonces, aparte de eso, también voy a ir definiendo la frecuencia del tiempo en donde voy a ir tomando, en el intervalo de tiempo en el cual voy a ir tomando cada muestra, ¿sí? Identificando a cada subgrupo, ¿no? Por otro lado, el número de subgrupos, lo que se pide por lo menos es que sean, en este caso dice 25 más, antes hablamos de 20 o más, mientras sean 20 o más está perfecto, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de las fórmulas. Por un lado, vamos a ver esta fórmula que, analizándola finalmente, va a quedar dado como el desvío estándar. Lo vamos a calcular por el rango, va a ser igual al rango medio dividido D2. D2 es una constante. Y como se pueden fijar acá, D2 es una constante, la tenemos por acá, es una constante que va a estar en función justamente del tamaño de la muestra. Entonces, si yo estoy trabajando con un tamaño de muestra igual a 9, por ejemplo, cuando analizo D2, voy a tener un tamaño de muestra de, por ejemplo, D2 como constante va a ser 2,970, ¿sí? Entonces, vemos cómo una constante ya va variando en función del tamaño de la muestra de lo que yo haya tomado, que yo haya definido, ¿sí? Por otro lado, la media de las medias va a ser igual a la media de cada subgrupo dividida la cantidad de subgrupos, ¿sí? Que hayamos tomado. Si nosotros
tomamos 25, m va a ser igual a 25, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Por otro lado, vamos a tener los límites de control, ¿sí? Los límites de control superior, inferior y central. Para la carta R, que los vamos a calcular de la siguiente forma. Tras un despeje y demás cuestiones, lo que llegamos como definición de fórmulas es que el límite de control superior va a ser igual a D4, que es una constante que también sale en función del tamaño de la muestra de esa tabla de constantes que acabé de mostrarles, multiplicado por el rango medio. El límite de control inferior va a ser D3, ¿sí? Multiplicado por el rango medio, y D3 también es otra constante, y el límite de control central está dado por el rango medio, ¿sí? Entonces, estas son nuestras fórmulas que vamos a utilizar, en este caso, para calcular los límites de controles superiores e inferiores en la carta R. Nosotros, como vimos recién en el procedimiento de etapas que íbamos a ir siguiendo, va a haber dos cartas que vamos a tener que graficar. Por un lado, la carta R, y por otro lado, la carta X media, ¿sí? En este caso, de las cartas XR. Martín, Bueno. una consulta. Sí, Gonzalo. ¿Cuál es la diferencia entre una D minúscula y una D mayúscula? Porque en la tabla aparecían una minúscula y una mayúscula. No sé si significan dos cosas Exacto, distintas o la misma. son dos constantes distintas que influyen en el cálculo de distintas variables. En este caso, la D minúscula la utilizamos para el cálculo del desvío estándar, y la D mayúscula, después vamos a ver acá, que son las que estamos utilizando para el cálculo de los límites de control. Bien, y ¿Sí, ambas te fijas? de tabla. Exacto, salen por la tabla, y si te fijas todo este análisis, justamente vas a ver que está influyendo, hay una constante, hay un desvío estándar, y también todas después están muy asociadas al tamaño de la muestra. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos la carta X media, la cual también, fíjense, que está en función de el rango medio, y también de una constante, que es una constante en este caso A2. Una cosa que también, Gonzalo, para que la veas, eso creo que te lo detallaste, tenés las D mayúsculas acá y tenés las D minúsculas acá, ¿sí? Entonces, en este caso, la constante que vas a tener que buscar va a estar siempre dada por el tamaño de la muestra, pero lo que va a ir variando es la constante que vos tenés que elegir en base a la fórmula y en base a lo que vayas a calcular, ¿sí? Sí, sí. Bien. Por otro lado, entonces, tenemos la carta X media, en donde en definitiva, fíjate también, A2 va a estar en función de n, entonces a partir de esta constante que se calcula de esta forma, ya directamente te dan el valor en la tabla de constantes, por ejemplo, ya te dan el valor A2 en base a esta relación, ¿sí? Entonces, en este caso, el límite de control superior va a estar dado por la media de las medias, o sea, la media de todas las medias calculadas en cada uno de los subgrupos, más A2, que es una constante que sale de esta fórmula, que está en función de n, o sea, el tamaño de la muestra, multiplicada por el rango medio. Entonces, fíjense que ya el rango medio empieza a influir en la carta X media, y por lo tanto, lo primero que deberíamos calcular es la carta R, y después llegar a la carta X media. El límite de control inferior, lo único que va a variar es una X media menos esa A2 constante por el rango medio, y el límite de control central va a ser la media de las medias, ¿sí? Hasta ahora tenemos fórmulas, hasta ahora tenemos un concepto, ahora vamos a ver cómo esto se aplica a un ejercicio para que lo tengan más en claro. Bien, entonces se habla acá que una tornería elabora piezas, ¿sí?, para el transporte de gas licuado. En su proceso se realiza un set por variables con tamaño de muestra igual n igual a 5, tomando intervalos regulares sobre un nuevo producto. La siguiente tabla adjunta muestra los resultados. Entonces tenemos acá los resultados obtenidos. A esto claramente sale a través de, en el peor de los casos, un operario que está registrando cada uno de los valores, en el mejor de los casos, un software automatizado que te va tomando los valores y directamente va llegando y se van registrando. En este caso, por ejemplo, se tomaron 25 subgrupos, o sea, una persona o un software fue midiendo 25 veces y en cada vez tomaba una muestra de 5 unidades, ¿sí? Y frente a eso se obtuvieron estos valores. Como diario de a bordo, o sea, esto es una ayudita interesante, se informa que la muestra 20, que en la muestra 20 el proceso debió reajustarse por un error en el controlador, ¿sí? Entonces, esto nos marca acá en este caso que algo sucedió en la muestra 20.
En la realidad es que justamente no siempre se registra, no siempre esto queda tan visible, va a haber errores o situaciones o cuestiones que nosotros no lo vimos y justamente hay áreas que están especializadas o que se abocan específicamente a hallar las causas raíces de los problemas que generaron justamente que el proceso estuviera fuera de control. Entonces, no siempre está así servido. Esto es un ejercicio para que lo podamos entender todo, ¿no? Bien, entonces, esto podría ser los datos obtenidos de un operario o los datos que un software te puede brindar en base a la muestra de 25, a una muestra de 25, a una muestra de tamaño 5 y se hicieron 25, se tomaron 25 muestras, ¿no? Un subgrupo de K igual a 25. Entonces, yendo por etapas, podemos analizar antes de todo el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 5, o sea, es menor o igual a 9. Por lo tanto, la carta que estaría aplicándose acá sería una carta XR. En base a esto, el primer punto que vamos a utilizar es, vamos a calcular el rango de cada uno de los subgrupos, ¿sí? Yendo acá, es como si analizáramos de esta muestra de tamaño 5 en el primer subgrupo, haríamos el máximo menos el mínimo. El máximo en este caso es 10.093, por ejemplo, y el mínimo del subgrupo 1 es 9.769, si no me equivoco. En base a esto, podríamos plantear, ¿sí?, que el máximo menos el mínimo son los que estuvimos planteando, y te da 0,324, que eso es el rango del subgrupo 1. Si calculamos la media del subgrupo 1, podemos también hacerlo bajo esta fórmula, en donde sumamos todos los valores obtenidos y lo dividimos por el tamaño de la muestra, que en este caso es 5, y en base a esto nos da 9.889. Si esto lo replicáramos para cada uno de los subgrupos, ya tendríamos justamente estos valores, ¿sí? Antes, en la ingeniería en calidad vieja, hacíamos y llevábamos a que los alumnos calculen todos estos valores y los analicen y todo. Hoy ya, verdaderamente, que un alumno calcule esto es una inconsistencia total, habiendo softwares, habiendo ya también información que ya te la puede hasta vomitar el mismo equipo, toda procesada. Entonces, ¿para qué vas a poner a una persona, a un futuro ingeniero industrial, a hacer estos cálculos que ya no agregan valor? Entonces, lo que empezamos a meternos cada vez más es justamente, la mayoría de los software ya te dan la carta de control, que cada uno pueda interpretarla y pueda analizarla. Es un poco la base de este segundo parcial y es un poco la base también de lo que nosotros pedimos que se analice y que se haga en los parciales y en los finales, ¿no? Pero todo esto sale de este análisis y está bueno comprenderlo porque si no es como que nunca se llega y nunca se entiende la base de todo esto. Bien, por otro lado, en base a esto calculamos el rango medio, ¿sí? Para eso sumamos todos los rangos, que nos da 7.131, y los dividimos por la cantidad de subgrupos, que en este caso son 25. El rango medio a partir de eso es 0.285, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos ok? Sí, todo claro. Bien. Bien. Y entonces ahora vamos a calcular los límites. Todavía estamos con la carta R, vamos a calcular los límites de control. Ya acá, con una ayudita, rescatamos directamente las constantes que vamos a utilizar para un tamaño de muestra, que en este caso es 5, que son justamente D2, A2, D3 y D4, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar. A partir de esto vamos a primero calcular los límites de control, ¿sí? De la carta R, en donde el límite de control superior va a estar dado por la constante de 4, que si la vemos acá, la constante de 4 es 2.114, que sale de esta tabla de constantes que les mostré antes, multiplicado por el rango medio, que es lo que calculamos recién. A partir de eso, el valor que nos da es 0,63, ¿sí? El rango medio, que es nuestro límite de control central, nos dio en este caso 0.285, ya lo calculamos previamente, y de 3 creo que era 0, por lo tanto, 0 por 0.285 directamente es 0. A partir de esto, tendríamos o podríamos graficar esta carta de control con sus límites de control. No tendríamos más nada por ahora que graficar, sí sabemos que ya calculamos los rangos de cada subgrupo. Así que nuestra siguiente etapa sería graficar justamente o ubicar cada uno de los rangos encontrados dentro de esta carta rango. ¿Sí?
Una vez que podemos observar esto, ¿qué observamos a simple vista? Ya obviamente y evidente para que lo entiendan rápido. Que hay uno que Bueno, está hay fuera un del punto rango. fuera del límite. Exactamente. Fuera del límite superior. Exactamente. Ah, el 20, que era el que decía en la consigna que había un error. École, exactamente. Esto es APB, ¿sí? O sea, para que todos lo entendamos y digamos, qué fácil es la vida, qué fácil es qué fácil es estar en control de calidad, pero la idea es justamente que esto después se hace un poco más intenso, se hace un poco más difícil de razonar, no van a tener solamente una línea, o van a tener múltiples procesos que van a tener seguramente todas asociadas cartas de control, y van a estar analizando un montón de aspectos, ¿sí? Pero lo importante acá es entender rápido y razonar rápido lo que sucedió. En este caso, gracias a Dios, tuvimos una persona que se encargó de registrar que hubo un error en el controlador, ¿sí? Y que justamente en el subgrupo 20 sucedió algo que se solucionó, pero sucedió algo. Entonces, fíjense que en el 19 veníamos bien, el subgrupo 20, pum, se fue todo al traste y volvimos otra vez en el subgrupo 21 a estar ok. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucedió el error con el controlador. A partir de eso, justamente podemos decir que en el subgrupo 20 hay un punto fuera de los límites de control. Lo que les voy a decir ahora, y para que lo entendamos dentro de todo rápido y fácil, es que solamente vamos a considerar una señal de descontrol un punto fuera de los límites de control. Si no, nos vamos a centrar en el resto de las señales de descontrol. Sin embargo, ustedes en los parciales sí lo van a tener que hacer, ¿sí? Que quede muy claro. Entonces, este punto tiene una causa asignable, el cual justamente era el error del controlador, que en este caso se pudo solucionar. En la realidad, como les dije, no es que va a haber una causa asignable tan evidente, sino que hay que salir a rastrearla, y para eso están las herramientas de calidad, ¿sí? Entonces, a partir de esto, este punto nos está haciendo que nuestro proceso esté fuera, nuestro proceso hasta ahora esté fuera de control, ¿sí? Entonces está estadísticamente fuera de control, y a la vez, si se ponen a pensar, este punto está afectando nuestro límite de control también, porque este punto influyó en el cálculo de nuestros límites de control, ¿sí? Entonces, claramente tampoco estos son nuestros límites de control, porque este punto nos está afectando en todos los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces, acá se bifurca un poco la acción. Si en esta causa asignable no hubiera tenido una respuesta tan fácil en base a una bitácora de una persona que registró con un error del controlador, habría que hacer un análisis, ¿sí? de la causa raíz que originó este desvío o esta causa, esta variable incontrolable, o en este caso, esta causa asignable, ¿sí? Entonces, esto va por un lado y se debe investigar o se debe analizar el porqué. Pero por otro lado, nosotros estamos analizando nuestro proceso, ¿sí? Es decir, nosotros estamos construyendo, analizando nuestro proceso y construyendo nuestra carta de control. Entonces, por un lado estaría esa etapa, pero por otro lado hay que eliminar este punto 20, porque no está haciendo justamente a lo que es nuestra carta de control con su límite de control y en la construcción de esta carta de array, y va a influir obviamente, como vimos, en la construcción también de la carta X media. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar este subgrupo. Y se debe recalcular justamente omitiendo este punto que hace que nuestro proceso esté fuera de control. ¿Qué hacemos entonces? En el recálculo, primero se detectó esta señal de descontrol del punto 20 y por lo tanto vamos a recalcular, ¿sí? los límites de control omitiendo este subgrupo, el subgrupo 20. Y a la vez vamos a hacer la sumatoria de los rangos y vamos a recalcular también en el futuro las medias, ¿sí? En base a la omisión de este punto 20. Algo que es muy importante y que quiero que tengan en cuenta. En este caso omitimos un punto, un subgrupo, ¿sí? El punto 20 o el subgrupo 20. Pero si hubiéramos omitido o tenido que eliminar 7 puntos, por ejemplo, de los 25, que en este caso representan a más del 20% de los subgrupos que utilizamos, vamos a tener que replantear todo el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva no tenemos evidencia suficiente como para continuar analizando esta carta de control. Por lo tanto, deberíamos tener más subgrupos o tomar más muestras para poder ir construyendo nuestra nueva carta de control, ¿sí? ¿Qué puede pasar en un ejercicio parcial? Claramente, si eliminan todos esos puntos y te queda más del 20% de los puntos eliminados, claramente hay que decir que no se puede recalcular porque no se tiene evidencia suficiente.
Y en el caso de que hayan eliminado un punto o no te haga más del 20% de los puntos, pueden seguir analizando y pueden recalcularlo. En la vida real, ¿qué pasaría? Bueno, tomemos más muestras y sigamos construyendo nuestra carta de control eliminando estos puntos y a partir de eso recalculemos límites y recalculemos nuestra carta R. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que acabo de decir? Una preguntita. Sí, Javier. En realidad, lo que está pasando es que por ahí la medición está mal. O sea que yo, si tengo más del 20%, tendría que cambiar la forma de medir. O sea, además de recalcular todo, que no lo podría hacer, tendría que cambiar toda la forma de hacer las cosas, ¿o no? Forma de medir y la forma de hacer las cosas me genera confusión. A ver, explícate un poquito mejor. No, porque si yo tengo 20% más de puntos, quiere decir que algo estoy haciendo mal cuando estoy midiendo o que el proceso es inherente al proceso, eso. Ah, bien, claro. A ver, si vos tenés 7 puntos o más, fíjate que lo que explicó Rodrigo la semana pasada, hay señales de descontrol de tu proceso. O sea, hay reglas de sensibilización, ¿sí? Para tus gráficas de control, que son señales de inestabilidad. Por ejemplo, en este caso, 7 o más puntos consecutivos ascendiendo, ¿sí? O, por ejemplo, patrones en el proceso, ¿sí? O o que en este caso también 7 puntos o más descendía en forma decreciente. Esto te está marcando que tu proceso está tendiendo a ser inestable y ya va a ser inestable probablemente después, ¿sí? Pero lo importante es que vos analices esto y que justamente no es que hay algo en tu proceso que está influyendo. A partir de eso, estos 7 puntos, por ejemplo, en este caso que vos podrías haber eliminado, vos los tenés que analizar el porqué de eso, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Una máquina? ¿Qué fue? ¿Un operario? ¿Qué fue? ¿El cambio de temperatura brusco? ¿Qué fue? No sé, el método utilizado porque cambió en el horario y horario una persona y el método cambió porque el turno noche lo hace de una forma y el turno mañana lo hace de otra. ¿Hay algo de las 5M que está influyendo en tu proceso y que está haciendo que tu proceso haya cambiado? ¿Sí? Eso vos lo tenés que investigar y lo tenés que analizar, eso seguro. Pero para lo que es el cálculo, ¿sí? Y la construcción de tu carta de control, vas a tener que seguir calculando, analizando tu carta de control, omitiendo o eliminando esos 7 puntos. En base a eso, vos vas a seguir tomando muestras y vas a ver si verdaderamente encontrás otras señales de descontrol y entonces vas a decir, ah, bueno, ni siquiera con la solución, con la omisión y solución de esos 7 puntos fuera de control, porque le encontré un porqué, sigo teniendo problemas. Entonces, hay otras cuestiones y otras causas asignables que también están generando, ¿sí? Desvíos en tu carta de control. Y también las vas a tener que analizar. Por eso no todo es tan lineal, ¿sí? A veces es una conjunción de problemas. Porque muchas veces uno sabe el problema que tiene en su planta, el problema que tiene en su proceso. Pero muchas veces es que se le suman otros problemas que uno no ve, por ejemplo, hasta un cambio de materia prima. Te cambia la materia prima. Y le compra, dice, no sé, está producción y compras, y de repente producción dice, no, pero necesitamos seguir produciendo, y compra y dice, pero no tenemos más nada. Bueno, agarrate el lote ese que estaba no conforme en el fondo, tráelo y sigamos produciendo. O acá, ya está, no sigamos con esta materia prima, comprémosle otra materia prima acá nacional, más barata, más rápida, y sigamos produciendo. Y capaz de ese chanchullo, de esa vuelta que se generó ahí, nadie se enteró, ¿sí? Solo se enteraron ellos dos. Y capaz después en la búsqueda, en la trazabilidad del problema, no te es tan fácil encontrarlo, ¿sí? Entonces, a veces es una conjunción de causas asignables asociadas a distintas variables, a distintas M's, o a veces es algo muy marcado, como en este caso, el que te dijo, no, el error del controlador y punto, ¿sí? La vida no es tan fácil como lo plantea este ejercicio, o por lo menos en la parte de la industria, no es tan fácil como lo plantea este ejercicio. A veces hay una conjunción de distintas variables asociadas a distintas M's que te condicionan todo tu proceso. ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Pero Entonces, hay un, sí, sí. ¿Puede ser un comentario? Sí, Pero un poco lo que él pregunta, en la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hecho una espina de pescado, y el extremo o el efecto era la característica de calidad? Y lo que habíamos dicho que estaban las 5M famosas de Ishikawa, materia prima, mano de obra, medio ambiente,
maquinaria y método, ¿no es cierto? Todo ese conjunto de 5M confluían a un determinado efecto que lo llamábamos las X. Y la salida era una Y, que era una o varias, podían ser un conjunto de I's. Pero tengo que ser una sola, una característica de calidad, ¿no es cierto? Entonces, esa característica de calidad, lo que asumimos es que si cada una de esas X es constante en el tiempo, ¿está bien? O sea, tiene un comportamiento aleatorio y constante en el tiempo, o sea, es una causa común, la salida de las Y va a ser siempre la misma. Ahora, vos metiste otro tema que es la medición. Y la medición, en verdad, en muchos textos hoy se toma como la sexta M. O sea, un sistema de medición mal realizado o mal planteado en el proceso también confluye la variabilidad. Tal es así que hoy se habla, a veces los libros viejos hablan de la variabilidad del proceso por las 5M más la variabilidad del proceso de medición. Eso contribuye a la variabilidad de tu salida de proceso. De hecho, Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en la unidad que se llama sistema de medición. Sistema de medición. Pero es importante que si vos medís, si los dos somos operarios en una organización, y yo mido y agarro el calibre de una manera, y vos venís y agarras del otro, y Martín agarra de otro, y Alexander de otro, y nos da lo mismo medir a 20 grados que a 40, y la tolerancia es la milésima de milímetro, y bueno, vamos a estar en problemas. ¿Está bien? Entonces, sí, por supuesto, cuando definimos la 5M, además definimos el sistema de medición. ¿Está? Eso es fundamental el tema. O sea, si bueno, si estoy midiendo mal y me da todos puntos fuera de control, y bueno, es probable que una de mis 6M, ya no digo 5, sino 6, sea el sistema de medición mal definido. Exacto. Y cuando digo el sistema de medición, nos referimos a el procedimiento de medición, operador incorrectamente entrenado o instrumento de medición incorrectamente, que no está calibrado. Exacto. De hecho, muchas veces, cuando viene un nuevo instrumento de medición, sea una balanza, lo que sea, te capacitan para saber utilizarlo. No todo el mundo lo sabe utilizar. Hay balanzas que no las sé utilizar ni loco. Hay otras que sí, que es ting, pongo, pum, mido, ya está. Otras que la seteo, punto, y a partir de eso empezás. Hay otras que no. Y lo mismo con otros instrumentos de medición, es decir, cada uno tiene su vuelta y no todo es tan lineal y también te puede llegar a medir mal o puedes llegar a registrarlo mal en base a una mala medición y eso también te afecta. Y tu proceso estaba perfecto, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que está diciendo Rodri de la sexta M, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a tener que recalcular todo omitiendo justamente, en este caso, el subgrupo 20. En base a esto, poner la R' media que vamos a calcular, primero vamos a calcular la R', que es restándole a la R que calculamos antes, a la sumatoria de todos los rangos, le restamos el rango asociado al subgrupo 20, nos va a dar esta nueva R', y luego vamos a calcular la R' media, a la cual, a este valor obtenido, la sumatoria de todos los rangos, lo dividimos por el total de subgrupos menos 1, porque eliminamos justamente ese subgrupo. Lo que nos da 0.269, y este es nuestro nuevo rango medio prima, ¿sí? A partir de esto, podemos obviamente asociar que puede haber cambiado el rango, va a cambiar los límites de control, todo, pero el tamaño de nuestra muestra nunca varió. Por lo tanto, en nuestra tabla de constantes, D3 y D4 van a seguir siendo constantes y van a tener los mismos valores. Y por lo tanto, cuando recalculamos nuestro límite de control superior, lo único que va a cambiar es el rango medio prima, que acá dice rango medio, pero es el rango medio prima, calculado recién en la filmina anterior. Y luego, con el recálculo, obtenemos que el límite de control superior es 0,569, el límite de control central es 0.269, y el límite de control inferior, en este caso, sigue siendo 0. ¿Sí? Recalculando y con la carta rango media corregida, fíjense cómo queda planteada. ¿Sí? Y fíjense cómo en este caso se omite, ¿sí?, el punto 20. ¿Alguna duda respecto a esta carta, en esta parte, en la carta R? ¿Corregida? Bien, entonces seguimos. Bien, una vez que tenemos la carta R corregida, ¿sí? Y ya tenemos nuestra R media prima, ya recalculada, eliminando el subgrupo 20, vamos justamente
a la carta media. Ahora bien, vamos a hacer un análisis, una cuestión, una llamada antes. Puede ser que la carta R esté perfecta, que no veamos ninguna señal de descontrol, ningún punto fuera del límite de control, y cuando lleguemos a la X media encontremos algún desvío, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que recalcular ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos ya con la carta R recalculada, es que volvemos a construir, empezamos a construir la carta X, ¿no? La carta X media. Entonces, en este caso, primero lo que vamos a hacer es la sumatoria de todas las X medias y le vamos a restar, ¿sí?, la X media del subgrupo 20. Y obviamente vamos a hacer todo eso dividido K-1, que es 25 menos 1. En base a esto, la X media, la X media prima va a ser 9.914. En base a esto, y tomando A2 como una constante que depende de n, del tamaño de la muestra, podemos determinar los límites de control para la carta X. En este caso, vamos a utilizar directamente las fórmulas que ya planteamos, y planteando obtenemos que el límite de control superior para la carta X media va a ser 10,070, para el límite de control central es 9.914, y el límite de control inferior va a ser 9.759. A partir de eso ya tenemos los límites de control planteados, y ubicando cada uno de los puntos y omitiendo el subgrupo 20, ¿sí?, podemos llegar a replantear, a plantear en este caso la carta media, ¿sí?, corregida. En el caso de que encontremos algún error acá, también vamos a tener que replantear todo, ¿sí? Ahora bien, si omitimos el subgrupo 20, en este caso, que solamente representa un subgrupo dentro de los 25, o sea, menos del 20%, no se observa ninguna señal de control, ¿sí?, de descontrol o una presencia de señales aleatorias. En base a esto, consideramos que estos límites sí son los límites, o sea, estos límites de control, tanto a la carta R como a la carta X media, sí son los límites de control del proceso, en donde justamente la media del proceso es 9.914, que lo calculamos recién, y la R, que es la R' media, que la recalculamos, es 0.269. A la vez, si quieren, también podemos empezar a meternos con el desvío estándar, el cual también lo podríamos haber calculado, porque es el R medio ya recalculado, dividido de 2, que es una constante en función del tamaño de la muestra, que es 0.116. Entonces, directamente, ambos parámetros se calculan asumiendo que la distribución de datos es normal. Y a partir de esto, a partir de ahí podemos decir que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico, ¿sí?, y está en condiciones, y está operando con los límites de control ya calculados y son los efectivos, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, entonces seguimos. Ahora nos vamos a meter en la carta XS, ¿sí? En este caso es muy parecido los cálculos y demás a la carta XR, ¿sí? Es menos utilizada en este caso. Lo único que va a cambiar es que en vez de calcular el rango, vamos a calcular el desvío estándar. A partir de esto, otra cosa que va a cambiar obviamente es el tamaño de la muestra, la cual tiene que ser mayor a 9, o sea, 10 o más. Y en definitiva, los gráficos de control van a ser los mismos, por lo menos en la X media, y también en vez de calcular el rango, vamos a utilizar el desvío estándar o la S, ¿sí? Entonces, para el cálculo de subgrupos, ya hablamos de la R y ya hablamos de la media. El de la media va a ser de la misma forma, ¿sí? La sumatoria de todas dividido el tamaño de la muestra. Y para el cálculo de la S, ¿sí?, de la S sub K, ¿sí?, de la S asociada a cada subgrupo, va a estar dado por esta fórmula, ¿sí?, que es la raíz de la sumatoria de cada uno de los valores individuales obtenidos, menos la media del subgrupo elevado al cuadrado, todo eso dividido n-1, ¿sí? Lo vamos a tratar de explicar un poquito mejor para que quede bien claro. Y acuérdense de este cuadrado porque en una tabla de fórmulas creo que no lo teníamos puesto, igualmente eso lo vamos a revisar a la hora de subirlo, creo que todavía no lo subimos. Va a estar dado de la siguiente forma, ¿sí? Sería, por ejemplo, el valor de la muestra el valor obtenido dentro de una muestra de 10, el primero que obtuvimos fue 8.831, entonces sería 8.831 menos la media del subgrupo es 10,31, ¿sí?, menos 10.31, ¿sí?, elevado al cuadrado, más
10.65 menos 10.31 elevado al cuadrado, más, y así con cada uno de los valores, ¿sí? Todo eso en sumatoria dividido, en este caso, 10 menos 1, ¿sí? Todo eso, la raíz de todo ese cociente. Todo ese valor nos tendría que dar esto, que es 1.37. Esto es para el subgrupo 1. Después, si lo calculan para cada uno de los subgrupos, va a dar cada una S sub K distinto, ¿no? Entonces, eso acompañaría a la X media obtenida en cada uno de los subgrupos, ¿sí? Luego vamos a calcular, ¿sí?, lo que son los parámetros del proceso. O sea, vamos a calcular la media de las medias y vamos a calcular el desvío estándar de todo el proceso. Que en definitiva, la media de las medias ya la calculamos, ya la hicimos antes, es la sumatoria de cada una de las medias dividido el tamaño, la cantidad de subgrupos, y en este caso es la sumatoria de todos los S sub K dividido la cantidad de subgrupos, o sea, la sumatoria de todos estos valores obtenidos en cada subgrupo dividido la cantidad de subgrupos, que sería 25 en el caso anterior. Vamos a ver cuánto es en este ejemplo. Posteriormente, hacemos los cálculos, ¿sí? Los cálculos de los límites de control, en donde B4, B3, A3 y A3, en este caso también, son constantes que dependen del tamaño de la muestra, que también salen de la tabla de constantes. Esta S media, ¿sí?, este desvío estándar del proceso, ya lo habríamos calculado anteriormente, y por lo tanto, y la media de las medias también lo calculamos anteriormente. Por lo tanto, estos límites de control, directamente con constantes y con valores calculados, no tendríamos ningún inconveniente. Y el desvío estándar, en vez del rango, ¿sí?, dividido de 2, creo que es una constante, en este caso es la media del proceso, ¿sí? El desvío estándar del proceso dividido C4, ¿sí? Esto es lo que hay que entender. La carta X, como está detallado acá, se construye igual a la carta XR, y la desvío estándar también la vamos a ir construyendo muy semejante. Fíjense que en este caso lo que varía, lo que podemos ver rápidamente, no es la cantidad de subgrupos, sino el tamaño de cada muestra, que de cada subgrupo, el tamaño de la muestra de cada subgrupo, que en este caso es mayor a 9 y en este caso es igual a 10, ¿sí? En este caso deberíamos calcular para cada subgrupo el S sub K y la X media. Ya calculados nos darían estos valores. Igualmente se lo dejo para si alguno quiere empezar a jugar y a probar y demás, van a obtener estos valores, ¿no? Luego, ya obteniendo las constantes que vamos a utilizar para n igual a 10, que esto salió de la tabla de constantes, ¿sí? Es un copy-paste de las tablas de constantes, que nos sirve de ayuda a memoria. Vamos a calcular los límites de controles superiores, ¿sí?, centrales e inferiores del desvío estándar, o sea, de la S. Y a partir de eso, los valores que nos van a dar son 1.84, ¿sí?, 1.05 y 0.3. En base a esto, graficamos la carta S y nos estaría dando de esta forma. En teoría, considerando simplemente como señales de descontrol, puntos fuera de los límites de control, el proceso está bajo control. Vamos a ver justamente ahora la carta X. Si vamos a la carta X, otra vez, sustituyendo los valores y las constantes, tendríamos como límite de control superior 11.125, límite de control central 10.1 y límite de control inferior 9.076. Con esos límites de control y graficando también las medias obtenidas en cada uno de los subgrupos, nos quedaría de esta forma. Y en teoría, considerando otra vez que como señal de descontrol solamente puntos fuera de los límites de control, aparentemente no hay ninguna señal de descontrol. A partir de esto, podríamos decir justamente que el proceso se encuentra bajo control estadístico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto? Esperen un segundito. Estamos. Bien. Ahora vamos a la carta X individual rango móvil, ¿sí?, en donde lo que hay que entender en este caso es que no se admiten subgrupos, ¿sí? Es decir, no podemos dividir por alguna cuestión al producto que en este caso estamos controlando. Puede ser, por ejemplo, medir el espesor de un recubrimiento de alambre, como figura acá. También se utiliza mucho tal vez también se usa mucho en productos, por ejemplo, que la variación de un determinado parámetro dentro de un producto a granel no va a variar tanto si lo tomo en un extremo, si lo tomo en otro,
sino que a lo sumo puede variar en base a el instrumento de medición utilizado, por el error que puede existir y puede variar muy ínfimamente, ¿no? Entonces, a partir de eso es que también nosotros decimos, bueno, este producto no lo podemos dividir, o por ejemplo una bobina de alambres, como está acá también detallado, o sea, no voy a cortar un alambre como para hacer alguna, o sea, ya distorsionando el producto terminado para hacer una medición, y sabés que más o menos el recubrimiento va a ser lo mismo en un extremo que en el otro, que en el medio, etcétera, ¿sí? Entonces, al no haber ninguna variación, no te sirve mucho el realizar mediciones dentro de un mismo producto. Entonces, con una ya estaríamos en condiciones. También se utiliza mucho en lo que es la industria química y obviamente, como les dije, va a variar más por el instrumento de medición que por otra cuestión. Bien, entonces las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser, por un lado, el rango móvil, que justamente al tomar una medición, ¿sí? No es que vamos a tener una muestra de n unidades, ¿sí? En cada subgrupo, sino que es un valor individual medido, ¿sí? En un momento. Después pasa un determinado periodo y hago un valor individual medido en otro momento, ¿sí? Hasta podemos hablar de bachadas, ¿no? O sea, hago una medición de un batch, ¿sí? O sea, que son como subdivisiones que nosotros le podemos hacer al lote internamente para saber más o menos que esa tanda fue producida todo en conjunto, y eso es el batch 1 dentro del lote 100. Después tengo el batch 2 dentro del lote 100, y así tengo distintas bachadas que a partir de eso le puedo ir haciendo mediciones, ¿sí? Bueno, también se utiliza mucho, no sé, dije, con lo que son productos líquidos, con, no sé, un análisis de una viscosidad, etcétera. Es decir, sacás una bachada que siguió todo un proceso productivo, una bachada de un producto semi-elaborado, y a partir de eso le haces una medición, ya pasa a la siguiente instancia, sale la siguiente bachada, le haces otra medición y seguís sacando. Eso también lo puedes seguir utilizando y utilizar este tipo de cartas, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a tener el rango móvil de cada valor individual medido, el cual va a ser, por ejemplo, si yo mido uno a las 9, hago una medición de, no sé, del espesor de la trefila de alambre que mide en la primera medición a las 9 de la mañana mide 25 milímetros. Y después el espesor de la trefila de alambre a las 10 de la mañana que mide 24.5 milímetros, ¿sí? Entonces, a partir de eso, hago la diferencia, ¿no? Que en este caso sería 24.5, o sea, en la segunda medición, menos la medición inmediatamente anterior, que me dio 25. La diferencia es menos 0,5, pero como pide el módulo, el rango móvil en este caso es 0.5, ¿sí? Entonces, esas diferencias entre una medición individual y la siguiente, eso es la variación que nos va a dar el rango móvil individual de cada uno. Obviamente el primero no lo voy a contrastar con nada porque el anterior es 0, no hice ninguna. A partir de esto, el rango móvil va a estar dado por la sumatoria de todos los rangos móviles, ¿sí? Obtenidos, de estas diferencias obtenidas, dividido M, que es la cantidad de valores individuales tomados. En este caso, por ejemplo, en el anterior sería lo que es símil acá, la cantidad de subgrupos, menos 1, ¿sí? Porque el primero no lo consideramos. En base también a esto, tenemos los límites de controles superiores, inferiores y centrales, que van a estar dados por estas constantes, y el rango móvil, ¿sí? Medio calculado en la etapa anterior. En base a estos límites de controles y este rango móvil medio calculado, es que vamos a poder graficar justamente las cartas de control de rango móvil. Para la X media vamos a estar en la misma situación, lo único que va a cambiar son las fórmulas, ¿sí? Entonces, lo mismo, hacemos la sumatoria de todos los valores individuales obtenidos dividido en la cantidad de valores individuales, o sea, esto sería otra vez símil K, y este valor lo obtenemos y lo transportamos a los cálculos de los límites de control superior e inferior de la carta X. Entonces, para el límite de control superior sería este valor obtenido, ¿sí? El promedio, más 3 multiplicado por el rango móvil medio dividido de 2, que es una constante, y en este caso sería este promedio menos 3 por el rango móvil medio calculado dividido de 2, ¿sí? A partir de todo esto es que nosotros llevamos y analizamos las cartas de control. Algo que me olvidé de decirles, que es importante, que para D4 y D3 y todas las constantes que nosotros utilicemos, vamos a tener que ir a la tabla de constantes utilizando n igual a 2 para estas cartas X individual rango móvil.
¿sí? Bien, en base a esto, podemos llevarlo a un ejercicio. Por ejemplo, se mide la viscosidad de un líquido, ¿sí? Cuya especificación en este caso se pide que sea 20 más menos 0,1 cp. Olvidemos lo de la especificación, eso lo vamos a ver más a futuro, pero vamos a calcular justamente la carta, vamos a construir las cartas de control, en este caso de X rango móvil, para, en este caso, este proceso. Fíjense que en este caso hay valores individuales medidos, no es que hay muestras que se fueron tomando, justamente pueden estar asociadas justamente a líquidos que iban saliendo en batch, o sea, iba saliendo una bachada, hacía una medición, salía otra bachada a otra medición, y así voy haciendo distintas mediciones. En base a esto, si yo lo calculo el rango móvil, fíjense, por ejemplo, el 0,02, que va a salir de la diferencia entre la medición individual número 2 menos la medición individual número 1, o sea, 19.94 menos 19.92, y me va a dar 0,02. Entonces, este va a ser mi primer rango móvil encontrado. Así yo lo debería hacer con cada uno de los rangos, con cada uno de los valores individuales encontrados, y podría ir calculando el rango móvil individual de cada valor individual encontrado, ¿no? Luego, yo calculo, en este caso, el rango móvil medio, que es la sumatoria justamente de todas estas diferencias, dividido 25, que es la cantidad de valores individuales calculados, menos 1, ¿sí? Y en este caso me va a dar 0,1. Con ese 0,1 ya puedo calcular tranquilamente los límites de control, considerando que las constantes va a estar en función, o van a ser encontradas en función de la tabla de constantes, con un n igual a 2. Una vez que llego a todo esto, podría graficar tranquilamente la carta rango móvil, la cual en un límite de control inferior está en 0, y en un límite de control superior está en 0,33, y en la otra va a ser igual al rango móvil. En base a esto la grafico y veo que no hay ninguna señal de descontrol, considerando otra vez que una señal de descontrol es un punto fuera de los límites de control. Si yo voy y llevo esto a la carta X media, planteo de la misma forma la sumatoria de todos los valores individuales encontrados, dividido 25 en este caso, que es la cantidad de valores individuales medidos, y en base a esto también calculo los límites de controles superiores, los límites de controles inferiores y los límites de controles centrales. En base a esto, ya directamente también puedo graficar las cartas de valores individuales asociados a la X. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Bien. Martín, hay un soft para calcular esto, ¿no? Sí. ¿O es Excel nada más? No, hay un soft. Hay bastantes. El que nosotros utilizamos, ahora me olvidé el nombre. ¿Cómo se llamaba, Alex? Siempre me confundo Minitab con... ¿El Minitab? Minitab, sí, sí. Ah, el Sí, Minitab. Minitab El Minitab es el que nosotros utilizamos y también lo planteamos, creo que Alex hizo una demostración en los encuentros anteriores, y después el Minitab se usa mucho también en la electiva que tenemos de calidad aplicada. ¿Se entendió, Javier? Alex, ¿vos querés decir algo? No, que el Minitab es una buena herramienta. Hay otras también. Quizá la más conocida es Minitab, y además es muy potente en cuanto a las posibilidades de hacer otros test de hipótesis y otras cuestiones de estadísticas. Y también tranquilamente se podría desarrollar algo a medida. O sea, para hacer el cálculo sí sirve Minitab, porque uno entra con los datos discretos, pero supongamos quizás para automatizar y ver digamos, en tiempo real con otro tipo de variables no es lo más usual. Ahí lo más razonable sería desarrollar una solución, lo cual no es complicado porque tiene, digamos, fórmulas matemáticas bastante simples. No sería complicado. Pero Minitab te permite hacer otro montón de cosas y es bastante potente. Sí. Yo el Minitab no lo usé, sí lo recomiendo. Soy más del Excel, pero sí, lo recomiendo al Minitab. Bien, bueno, con esto damos
finalización a este encuentro. Así que bueno, ya los despido a todos. Espero que tengan una buena semana y un buen fin de semana que viene. Y si tienen alguna duda o algo asociado al parcial, los que quieren se pueden quedar y si no, los otros pueden hacer alguna consulta vía mail. Gracias, Martín. Buenas semanas. Muchas gracias, profes. Genial, profe. Hasta luego. Muchísimas Buena gracias. semana. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Chau, Martín, chau. discúlpame, quería hacerte una consulta de lo que vimos hoy. Sí, Pilar. Así como para test de hipótesis podíamos calcular ese valor n de la muestra que necesitábamos para que sea representativo, digamos. Acá para hacer los diagramas de control, ¿existe alguna forma de saber cada cuánto tiempo tengo que tomar una muestra o si es cada minutos, días o qué es lo que conviene para saber si realmente no estamos como sesgando esa muestra y tomando muestras cuando no es conveniente? Sí, a ver, Alex, ¿vos querés decir algo? No, que está muy buena la pregunta. Sí, está buena. Se ve, Sí, Rodri. no, que la vemos después más adelante cuando veamos el error tipo 2. Sí, también Claro. ahí te va a poder llegar, te va a servir para entenderlo, pero también como parámetro inicial me parece que tenés que entender que más o menos considerar las variables que te pueden llegar a afectar a tu proceso, ¿no? Si vos, lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, si vos estás viendo que hay cambios de temperatura, que eso te puede llegar a afectar entre un turno o que hay una afección que puede generarse a través de una variación de un turno a otro, o encontrás alguna cuestión que puede ir variando entre una pequeña etapa, una subetapa y otra, ¿sí? Estas cosas está bueno considerarlas y a partir de eso también ir analizando tu proceso. Por ejemplo, a mí me pasó en una empresa que siempre uso el mismo ejemplo porque está piola, que hacía chips de chocolate para lo que son las Pepitos y que no me sale la de PepsiCo, no me sale el nombre ahora, que son las otras, la competencia de las Pepitos en PepsiCo, que eran riquísimas. Las Toddy. Sí. Las Toddy, esas. Bueno, Las Toddy, sí, son ricas. Exacto, eran las Toddy, se me olvidaba. Bueno, y la empresa lo que tenía era una inyectora el chocolate caía todo en una tolva, y esa tolva tenía un inyector abajo, entonces bajaba y hacía pim, e imprimía lo que eran gotitas de chocolate, que tenían que tener una determinada altura y un determinado peso según lo que pedía el cliente, que podía ser Kraft para las Pepitos o PepsiCo para las Toddy, ¿no? Y en base a eso lo que sucedía mucho era que esa inyectora era vieja y inyectaba lo que quería a veces. Entonces, cada tanto cuando inyectaba, cambiaba la forma, cambiaba la altura, cambiaba el peso, o sea, la cantidad de chocolate que había en cada chip era distinto, entonces todo eso te generaba un cambio, y a nosotros, por ejemplo, nos generaba la necesidad de tener que ir a medirla cada 2 o 3 inyecciones, medirlo, ¿no? Claro. Porque sabíamos que eso era lo que nos variaba. Pero después hay otros casos en donde capaz no tenés que tener una frecuencia tan precisa o tan puntual. Hay otras cuestiones que te pueden llegar a variar más significativamente y que varían con el paso del tiempo, por así decirlo. O lo mismo que te decía, un operario, un cambio de turno o alguna cuestión así, vos decís, bueno, acá quiero medirlo apenas cambia. O también a veces haces una puesta a punto de una máquina y querés medirlo justo en ese momento y en el punto medio y al final. Entonces, a partir de eso vas variando la frecuencia también. También Claro. después vamos a ver, como dice Rodri, un poco con el error tipo 2, cada cuánto hay una posibilidad hasta de encontrar un desvío. Entonces ahí también nos vamos a meter en ese punto. Claro, depende entonces más de la experiencia que tengas con el proceso. Quizás si no lo conoces en profundidad el proceso al principio, conviene con más frecuencia hasta entender que quizás no vale la pena hacerlo cada, no sé, ciertos minutos. Pilar, estas cartas se hacen sí o sí teniendo conocimiento de las variables del proceso. Claro. Inclusive otra cosa que tenés que tener muy presente es que todo proceso tiene su inercia y sus transitorios. Es decir, por ejemplo, vos movés por ejemplo, extrusión de plástico. Yo te conozco un proceso de fabricación de tubos de PVC. Entonces, bueno, vos haces una modificación en la extrusora, pero ese tubo, son tubos de 6 metros que llegan, se los bisela, se los pasan, salen de la extrusora, pasan por un vacío y agua, toman la forma de tubo definitiva, después se enfrían en una enfriadora,
se los bisela y después se le da una forma de acampanado. En todo ese proceso, hasta que vos tocas algo en la extrusora, que es donde vos formás la primera parte del tubo, hasta la formación definitiva, hay toda una serie de cambios. Imagínate un tubo de 6 metros, que es un proceso lento, que tiene cambio. Entonces, cuando vos haces una modificación en un proceso, tocas algo, o medís algo, por ejemplo, si vos tocas algo del proceso, tenés que ver, por ejemplo, ese efecto que vos tocaste en la máquina, cómo yo lo voy a ver en el producto final. Si volvemos al ejemplo de tu compañero de las galletitas, bueno, yo toco esta zona, hablo la clapeta para que salga más humedad de la galletita. Bueno, ¿cómo lo veo eso en el fondo del horno? Eso hasta que no saco la galletita del fondo no me doy cuenta. O de una ventana intermedia, pero a lo que voy. Esto, control estadístico de proceso, se hace en forma consciente en la medida en que uno conozca las variables de proceso y lo que se llama también estado del arte. Claro. ¿Está bien? Como dijimos en la clase anterior, lo que nosotros buscamos con control estadístico de proceso es dominar un proceso a través de herramientas estadísticas. Control estadístico de proceso. ¿Cuál es la herramienta estadística? Del test de hipótesis. Todo lo que estaba haciendo Martín en clase es un test de hipótesis. Determinación de la línea central de control, que es el parámetro del proceso, y después va haciendo en el tiempo, online, test de hipótesis, con un nivel de significación de un 0,27%. Algo que también está bueno entender es este control estadístico de proceso, estos controles y demás, no lo define calidad solo, lo hace en conjunto con todos los operarios de la línea, en conjunto con producción, en conjunto hasta con mantenimiento, o sea, es un poco un gran relevamiento y a partir de eso también ves dónde vas a meter el control, ¿no? Porque lo mismo, llenarse de controles no sirve de nada. Lo importante es saber dónde meterlo estratégicamente ese control. Si no, no te va a servir. Y para eso, justamente, o vos o el equipo con el que estás trabajando tienen que tener, como dice Rodri, conocimiento del proceso entero y del producto. Porque además, después lo que vas a tener que considerar es esto, es lo que hablábamos con Francisco antes. ¿Y para qué vas a controlar tal variable? Porque te afecta a tu proceso, porque te afecta a tu producto, porque te lo pide tu cliente, por todas las anteriores, porque es una variable que influye en como dice Alexander, es una variable que en definitiva te influye en muchas otras, en otros parámetros que sí consideras importantes. Entonces, está bueno entender el proceso, está bueno entender el producto, probablemente trabajes con un equipo y no lo haga uno solo, porque obviamente ahí te perdés de un montón de aspectos que solamente lo van a vivir los operarios o el personal que conoce a profundidad los equipos, los procesos, las máquinas, etc. Buenísimo, clarísimo, muchas gracias. Bueno, Pilar, un saludo. Buen día, chao, chao. Chao, chao. Hola Martín, yo quería hacer una consulta sobre el parcial, si podías liberar las respuestas del multiple choice y, si tenés la resolución del parcial. A ver, déjame ver eso internamente, Joel, y te lo envío. Te envío las respuestas de tu multiple choice. Dale. Dale. ¿Te tengo que mandar algún mail o algo? Si querés, mándame un mail a mí con copia de Alex y a Rodri. Dale, muchas gracias. De nada. Ahí, Tincho, te digo, está bueno lo de responder individualmente. Yo creo que no hay problema con eso. El único tema ahí es maximizar la vida útil de las preguntas del parcial. Sí, O obvio. sea, hay una buena cantidad de preguntas, no me acuerdo, pero debe haber unas 300 preguntas, ponerle entre todas, o sea, entre todos los temas.